tienes tú. Muy buenas noches, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Un saludo, un abrazo, un beso para usted que me acompaña cada noche. El Señor le bendiga grandemente. La verdad es que para mí es todo un gozo estar noche a noche acá y que le entreguemos esta noche a Dios diciéndole: Señor, gracias por nuestra vida, por lo que nos permitiste hacer, por el alimento, Señor, por las visitas que tuve hoy, Padre, por esas sorpresas, Padre, porque me permitiste, Señor, hacer algo diferente. Padre, y si no lo hice, ayúdame a hacerlo mañana. Saben, hermanos, la invitación puntual que yo le hago en el nombre precioso de Jesucristo es que usted nunca se conforme con ser una repetición de otros, una copia de otros y hacer de cada día una copia del día anterior. No. Pídale a Dios la creatividad, la capacidad de hacer que cada día sea vivido con tanta pasión que sea diferente. Amén. Que cada día sea diferente para mejorar, que cada día sea diferente para superarnos a nosotros mismos en el día de ayer, para replantear, que cuando usted se levante diga: el mundo me pertenece. O sea, yo lo digo así en juego, pero la mente capta lo que le decimos, así sea en juego, ¿sí? Amado Dios y Padre Celestial, yo le digo a mis hijas: hoy voy a conquistar el mundo, amén, amén, en mi trabajo, porque yo trabajo con algo en lo que necesito sobreabundantemente la gracia de Dios. Yo soy asesora comercial del canal Telepetróleo y yo le doy gracias a Dios porque cada vez que voy para un lugar yo le digo: Señor, abre puertas delante de mí, y el Señor lo hace, amén. Así que si usted desea acompañarnos en nuestro 15 aniversario del canal Telepetróleo con su empresa Pautando, valga la oportunidad para decirle, puede llamarme, ya saben cuáles son mis contactos, y con mucho gusto le estaré visitando para presentarle la mejor propuesta para su empresa, amén, a nivel publicitario. Hoy vamos a hablar de algo bien importante y muy bonito, y es que estamos en tiempos de crisis económica, ¿verdad? Sí, no lo podemos negar. ¿Saben que hay un principio que puede romper y hacer un antes y un después en su vida económica? Es el principio de las primicias. ¿Cómo? Sí, si nos va a hablar de algo como eso, sí. Les quiero compartir este secreto que practicaron todos nuestros patriarcas, que practicaron los hombres de fe. Los hombres de fe no esperaban que les fuera bien para sembrarlo. Los hombres de fe sabían que dando lo primero de sus crías, lo primero de sus rebaños, lo primero de su agricultura, les iba a ser bendecido todo lo demás. ¿Cuál fue el error que cometió Caín con respecto a su ofrenda? Precisamente eso. Caín esperó tener para sacar sin que le fuera a faltar para Dios. Abel dio lo primero sin saber si iba a tener más o no. Y eso determinó la diferencia, amén. Quiero compartirles, mientras ustedes van a ir viendo algunas imágenes relacionadas con el tema, el poder y el principio que hay en las primicias para superar cualquier problema económico. Pero primero quiero mostrarles este lindo video con ustedes. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe.
Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Bueno, y ahora les quiero compartir un tema relacionado con esto que acabo de explicarles, y van a estar viendo nuevamente las imágenes que les compartí. El principio de las primicias. Hay un principio y patrón específico para la palabra de Dios que creo que es básico, aún fundamental, para que la manifestación de las promesas y provisión de Dios ocurra en nuestras vidas. Estoy hablando del principio de las primicias, conocido en hebreo como Yom HaBikurim. La fiesta de las primicias celebra y reconoce la mano de Dios de bendición y provisión para su pueblo. La ofrenda de primicias es vista tan temprano como en los tiempos de Caín y Abel. La palabra hebrea para primicias significa una promesa por venir y comparte la misma raíz bekor, como la palabra que significa en hebreo primogénito. Yom HaBikurim, la fiesta judía que celebra la fiesta de las primicias, es una de las fiestas más mencionadas en la Biblia, en segundo lugar después de la fiesta de la Pascua. En los tiempos antiguos, el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba esmerados preparativos. Cada familia entre los israelitas tenía que estar atenta a los primeros brotes o granos. Una vez que los encontraban, los designaban como primeros, atándoles un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama, vástago o vid. Cuando los granos maduraban y eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote de acuerdo con el modelo de Dios. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar, presentándola al Dios de Israel en acción de gracias y reconocimiento de su continua provisión y bendición. Una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, la gente era libre para disfrutar el resto de la cosecha, debido a que lo primero había santificado el resto. El principio de las primicias no estaba limitado a la vegetación, se lo halla en toda la palabra y trata con todas las primicias. Note las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando él preparó a los israelitas para salir de la esclavitud. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo,
como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Primogénito también, todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13, 11, 13. Qué lindo, ¿verdad? He querido que usted vaya adentrándose conmigo en la cultura hebrea, en lo que nosotros tenemos como el pueblo escogido de Dios y al que espiritualmente pertenecemos ahora como un olivo injertado al recibir al Hijo de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que conozcamos de su historia y que recordemos que en toda circunstancia, en ese pueblo que ahora es el nuestro, en sus costumbres y en lo que de nuestro corazón dispongamos, saque lo primero de su empresa para Dios y usted verá la diferencia. Porque en su negocio y en su empresa también, la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Es un gran honor. El Señor les ha dado el alimento de su propio plato. Gracias, Señor. En casa comemos el mismo plato. De hecho, es el alimento favorito de mi padre. Pude haber dormido un poco más. No lo entiendo. Fue tan amigable anoche. Incluso esta mañana nos levantó de las camas antes de que el gallo cantara y nos envió de vuelta. Mira nuestros asnos ya cargados con el grano. ¿Por qué devolvieron bien con maldad? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Niegan haber robado a mi señor? ¿Por qué clase de tontos nos tomas? Este. Si encuentras algo, puedes matar al culpable y hacer esclavos al resto de nosotros.